Mi nombre es Priscila Vélez Guevara, estudiante de la Maestría en Administración de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Resumiré para ustedes el libro La mentalidad anticapitalista del economista austriaco Ludwig von Mises, publicado en 1956. El profesor Ludwig von Mises nació en 1881 y falleció en 1973. Estudió en la Universidad de Viena, de la que posteriormente fue profesor. De allí emigró a Suiza, donde dictó clases en el Instituto de Estudios Internacionales. Poco después emigró a los Estados Unidos. Allí adoptó la nacionalidad del país e impartió clases de economía en la Universidad de Nueva York. Él fue uno de los pertenecientes a la denominada Escuela Austriaca, defensor del liberalismo económico frente al socialismo y frente a la intervención del Estado en el ámbito económico. Dentro de sus obras más importantes se encuentran La acción humana, El socialismo, y La teoría del dinero y el crédito, y La mentalidad anticapitalista, que es el libro que estamos resumiendo en estos momentos. Para introducirnos en el tema del libro, debemos entender qué es el capitalismo, definido como un sistema de economía libre y abierta que se basa en la propiedad privada de los medios de producción. Entre sus características están el producir bienes en masa para el consumo de las masas. Le da mucha importancia al capital como generador de riqueza y a la asignación de los recursos a través del mecanismo de mercado. ¿Qué hace el capitalismo? Eleva el nivel general de vida de las personas de los países donde lo aplica. A pesar de esto, el capitalismo no tiene muy buena fama por dos motivos. Primero, por motivos psicológicos y segundo, por la ignorancia de las personas sobre los fundamentos de la economía de mercado. Entonces, ¿qué pretende Mises con su ensayo? Pues analizar el porqué de esta parcialidad o este pensamiento anticapitalista, descubrir cuáles son sus razones psicológicas y resaltar las consecuencias de pensar así. En su prólogo, Mises nos habla de que los países más prósperos son los que menos obstáculos ponen a la libre empresa y a la iniciativa privada. Un claro ejemplo de ello es Estados Unidos, ya que sus gobernantes se retrasaron mucho en intervenir la vida mercantil. Y pese al desarrollo de la realidad económica, son muchos los que odian y atacan el capitalismo con todas sus fuerzas, convencidos que solo causa daño y promueve la corrupción y la miseria. Manifiestan que antes de la revolución industrial la gente vivía bien y era feliz, pero después de ella y bajo el capitalismo no son más que más explotada para el lucro de unos pocos. Se produce ahora solo lo que genera más ganancia y se dejan de producir las cosas realmente útiles y beneficiosas. Menciona también que es la opinión pública la que promueve la mala fama del capitalismo, comparándolo con todo lo nocivo y exponiendo que todo lo bueno surge para contrarrestarlo. Procederemos ahora entonces a resumir cada capítulo. En el capítulo 1, Mises trabaja las características sociales del capitalismo y las causas psicológicas de su vilipendio. Allí retomamos lo que ya se había mencionado como característica del capitalismo, que es producir bienes en masa para el consumo de las masas, provocando una elevación del nivel general de vida de las personas. Ya es el hombre de la calle o la persona del común, en términos de mercado, quien ocupa un rol de consumidor soberano. Aquí se desproletariza a los trabajadores aburguesándolos a base de bienes y servicios, ya que son ellos quienes comprando o absteniéndose de comprar son quienes deciden qué debe producirse, cuánta cantidad debe producirse y la calidad en la que se produce. Los establecimientos para gente exclusiva o gente que adquiere lujos pasan a ocupar un papel secundario, ya que en el capitalismo las empresas están al servicio del volumen, es decir, al servicio de las masas. La revolución industrial benefició a grandes multitudes, transformando a los desgraciados en consumidores o a las personas pues, del común, las personas que de bajos recursos o las personas que son la mano de obra, pasan a ser los compradores. Entonces la economía de mercado resulta incompatible con el modelo feudal, con donde los señores feudales y caballeros imponían tributos al pueblo. Aquí ya la economía basada en el lucro hace progresar a los empresarios que satisfacen las necesidades de la gente del modo más barato y lo mejor posible. O sea, quien logra
que todos sus productos se vendan. En este caso, las personas del común, bueno, moldean su vida de acuerdo a sus proyectos y posibilidades, pero la realidad sujeta su libertad y su capacidad de compra, ya que restringe las posibilidades de las personas. Ahora el hombre de la calle o la persona del común bajo el capitalismo puede disfrutar de bienes que antes era impensable tener, incluso para personas con dinero, tales como neveras, automóviles, televisores. Con eso las personas se sienten más felices que antes, pero una vez satisfacen su necesidad, el ansia de mejora aparece. Entonces se le empieza a restar trascendencia a lo que se consigue y se quiere tener más y más y más, y para ello se impulsa el crecimiento del capital disponible. Cuanto más se invierte, superior debe ser la cantidad de bienes de mejor calidad. Esto fue lo que el capitalismo logró, mantener siempre ese impulso de mejorar y tener más cosas. Se cuestiona a Mises entonces por qué hablan tan mal del capitalismo, pero quieren mayor bienestar. Antes de contestar esa pregunta, es necesario realizar la diferenciación del tipo de sociedad estamental y el tipo de sociedad capitalista, ya que la gente suele asemejar o asimilar a los empresarios y capitalistas con los nobles señores feudales de la época medieval y la edad moderna, pasando por alto el tipo de diferencia existente entre la riqueza que obtenía un aristócrata de la época feudal y un burgués de la época capitalista. Para el caso de los aristócratas de la época feudal, su riqueza no dependía del fenómeno de mercado ni de producir bienes o servicios, sino que eran riquezas heredadas o provenían de ganar guerras, de obtener propiedades o de quedarse pues con las propiedades de otros. Ellos no estaban al servicio del pueblo o producían bienes para el pueblo, sino que por el contrario se beneficiaban de la renta que la gente del pueblo les tenía que pagar como impuesto a tributo. En cambio, los empresarios capitalistas o el burgués se enriquecen gracias al cliente que patrocina sus negocios. Ellos quiebran tan pronto como los clientes consiguen productos más baratos o mejores. Para el caso de los aristócratas, ellos repugnan el mercado, mientras que los capitalistas dependían del mercado o dependen del mercado. Con la introducción del capitalismo se, se, abole, se abolen los privilegios capitalistas y pasamos de una sociedad de agrupaciones orgánicas o feudales eh, a la constituida por el sistema del capitalismo, donde el pueblo es soberano. Según Mises, en este caso, el poderoso es el señor dinero. Aquí personas carentes de valía son ricas y nadan en la abundancia, mientras que otras que pueden ser meritorias o dignas vagan por las calles sin dinero en el bolsillo. No dice Mises que ser capitalista sea bueno o sea malo, no. Simplemente hace la descripción eh, y explica que quienes surgen o quienes obtienen la riqueza son los que consiguen proporcionar a sus semejantes lo que ellos apremian o necesitan. Los consumidores, por su parte, se atienden a sus propias necesidades y esa es la ley de la democracia capitalista, en que los soberanos son los consumidores y exigen ser complacidos. Bajo la naturaleza del mercado, los grandes ingresos, los altos cargos, en un principio están a disposición de todos, pero pues luego ya viene la realidad y es así discrimina entre todas las personas. Entonces, personas con características personales, familiares o adquiridas, pues hacen que haya un abismo entre ellos y el que de pronto no tiene oportunidades, o se favorece al más sagaz de entre el más necio. Una vez explicado lo anterior, intenta Mises empezar a comprender el por qué la gente odia el capitalismo.
Para ello inicia hablando de una ambición frustrada dependiendo del tipo de sociedad. En el caso de la sociedad estamental, pues se le atribuye la adversidad del destino a condiciones ajenas a la persona. Entonces, una persona que era sierva, pues lo hicieron de condición servil, nació de condición servil y por eso es esclavo. La culpa pues no es de él, ni tiene por qué avergonzarse. Entonces, habla de un ejemplo en el que la esposa no puede llegar a preguntarle que por qué no es un duque. Pues él le diría que sí, que él no es si él fuera un duque no se hubiera casado con ella, que no es una duquesa. Y pues tampoco puede preguntarle por qué no viene de una mejor familia. Pues eso es algo que no se escoge. Caso contrario en el capitalismo, que su posición o la posición de cada persona depende del grado de aportación. Y allí es donde se habla de la inhumana dureza del capitalismo, que precisamente es eso. Cuanto usted haya contribuido al bienestar de sus semejantes o a satisfacer las necesidades de otros, pues entonces allí es el grado de mérito que tiene. Y menciona también otra colación, el grito marxista de que a cada cual según sus merecimientos, cosa que en el ámbito del mercado se cumple rigurosamente, pues no se admiten excusas ni lamentaciones personales. Entonces expone él que se le critica al capitalismo el hecho de que otorga a todos la oportunidad de alcanzar posiciones envidiables y posiciones que naturalmente pocos alcanzarían. Allí se trata o expone que se trata con personas que logran lo que en algunos casos nosotros no podemos lograr, que hay quienes nos aventajan y a su respecto pues lo que se hace es que se alimenta un complejo de inferioridad. Entonces por eso habla de una ambición frustrada. En esta parte del libro Mises menciona a un autor alemán, Moser, eh, al que le irritaban los modos de pensar que hacían depender del mérito o de la capacidad de la persona, haciendo caso omiso de la cuna y del linaje. Menciona que él predijo las reacciones psicológicas que el nuevo sistema capitalista iba a desencadenar, donde el orden social es la causa de la desgracia, donde no premia a los mejores, allí no se premia a los mejores, sino que se galardona a los malvados, carentes de escrúpulos, a los estafadores, a los explotadores o a los individualistas que logran sacar mejor partido de las cosas. Manifiesta que en el capitalismo hay que optar entre la pobreza honrada o la turbia riqueza. Y allí, pues, quien no ve sus ambiciones plenamente satisfechas se convierte bajo ese orden social en un resentido. Y que esa frustración deviene del orden social basado en la igualdad de todos ante la ley. Para el caso de los intelectuales, condenan al capitalismo porque para los cargos que ellos ambicionaban escogió a otros que en muchos casos fueron sus amigos, colegas, pues sus antiguos camaradas o compañeros. Entonces se sienten maltratados por la elevación que se le da a la otra persona en lugar de a ellos, sintiendo que su capacidad y su talento o sus conocimientos están siendo subvalorados. Le echa la culpa al capitalismo de la frustración por sus ambiciones personales. Trae Mises en este capítulo un ejemplo del caso de Estados Unidos, donde habla del prejuicio anticapitalista de los intelectuales americanos, describiendo que para la sociedad francesa siempre fue importante o que los intelectuales ocupaban pues un lugar en el primer plano y que los demás procuraban aparentar al menos un interés vivo por los problemas del intelecto. Caso contrario, en la sociedad americana, donde los que sobresalen son las familias más ricas. Pues en su ejemplo menciona también el tema de que los catedráticos desprecian el pensamiento de los estudiantes o de las personas a las que les inquieta más el éxito, un ejemplo del equipo universitario, que el triunfo científico.
Entonces, que consideran que no es correcto que un entrenador de fútbol gane más que un eminente filósofo. Habla también de que para el caso de los investigadores, constantemente ellos tratan de mejorar los métodos de producción de las empresas, pero critican a los empresarios a los que acusan pues solo de atender las consecuencias monetarias de la labor que ellos estudian. Y menciona también que el hecho de que, bueno, la socialité o la sociedad de las familias ricas de Estados Unidos se aíslan y pues no tienen en cuenta a los intelectuales, entonces esto hace que esas, esas clases, bueno, no son clases sociales, bueno, que ese tipo de sociedad se condena como al destierro o a la soledad. Y un caso similar sucede con los empleados de las oficinas, que al igual que los titulados o los intelectuales, les mortifica que otros compañeros, en este caso administrativos o de su mismo grupo, sobresalgan dentro de la organización. Para el caso del resentimiento de los parientes que menciona Mises, habla de que hay empresarios que acumulan grandes fortunas gracias a su ingenio y a su manera de hacer las cosas, pero cuando empiezan a envejecer, pues ya se pierde capacidad, entonces requieren que uno de sus sucesores o de su familia asuma el control de la organización. Y en este caso es muy frecuente que como siempre ha habido una persona a cargo de la organización, puede ser por ejemplo el papá, que hizo prosperar la empresa, que fue el que la creó, que la sacó a flote y acumuló su fortuna, pues sus herederos lo que se hayan dedicado es a vivir bien. Entonces en el momento en que la persona requiere que ellos asuman el control, pues ellos lo único que hacen es dilapidar la riqueza. Se habla de que en algunos casos muy mínimos hay familias donde las excepcionalidades para el éxito empresarial o las condiciones se han transmitido a lo largo de las generaciones, de padres a hijos, bueno, de abuelos a nietos, pero que estos casos son muy mínimos. Habla también de que en algunos casos es un miembro de la familia, pues en caso de que hayan varios hijos, el que asume el rol por ser pues de pronto el que estuvo más cerca de la persona que dirigía la organización antes, entonces eso crea un resentimiento entre el que no tiene las condiciones, pero cree que por el hecho de heredar o pues de ser familia del dueño, entonces ya cree que tiene el conocimiento para manejar la organización. Entonces es en muchos casos esa persona la que le hace la contraposición, o bueno, la que le hace la oposición al miembro de la familia que queda dirigiendo la organización. Y en muchos casos lo que hacen es colocar a los trabajadores o al personal en contra del nuevo jefe. Entonces, habla de que se lucran de la organización, ganan de lo que trabaja el otro, pero por pura envidia le hacen la oposición, sin darse cuenta de que ellos mismos pueden perder. Entonces menciona Mises cómo esos resentidos se pasan al campo anticapitalista, aplaudiendo las huelgas, incitando a la gente y afectando las fábricas de las que proceden sus propias rentas. Continuando con el ejemplo de Estados Unidos, aborda Mises el caso del comunismo en Broadway y Hollywood. Manifiesta que con el capitalismo pues se eleva el nivel de vida de las masas y se abren las puertas al ocio. Ahora las personas quieren distraerse, asistir a cines, a teatros, haciendo el negocio del espectáculo algo muy rentable. Sin embargo, esos centros mundiales de la industria del espectáculo pues son viveros de comunistas. Los artistas y guionistas pues forman una élite anticapitalista, haciendo a un lado que ellos son simples trabajadores del sistema. Porque, pues, si en el capitalismo lo que pasa es que el que ofrece mejores bienes más baratos o de mejor calidad es el que está arriba en el ámbito empresarial. Lo mismo pasa con los artistas. Tienen que siempre ser novedosos, ofrecer cosas nuevas porque a la gente le aburre lo repetitivo.
Afirma Mises que es muy probable que ninguno de ellos se haya aproximado a textos teóricos sobre el socialismo ni a tratados de economía, porque pues fueron de los que más apoyaron el comunismo o son de los que más apoyan el comunismo sin percatarse que ellos forman parte del sistema. En el capítulo 2, la filosofía social del hombre corriente, abordaremos dos componentes, el capitalismo y el frente anticapitalista. En el capitalismo y con la aparición de la economía como una ciencia nueva, independiente y diferente de otras disciplinas, se constituyó uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad. Eso trajo consigo el advenimiento del orden capitalista, el cual fue adoptado por muchos empresarios que llevaron a la práctica el dejar hacer. Sin embargo, ni siquiera ellos comprendieron cómo era la mecánica interna del sistema. Aún con el apogeo del liberalismo, pocos se percataron cómo operaba la economía de mercado. Menciona Mises incluso en su libro que la civilización occidental adoptó el capitalismo únicamente por la influencia de una reducida élite. En el cómo es, vemos que la característica de la economía de mercado es beneficiar a la inmensa mayoría, integrada por hombres comunes, con una participación máxima en las mejoras derivadas del actuar de tres clases rectoras, que son los que ahorran, los que invierten y los que inventan métodos nuevos para mejorar la utilización del capital. El incremento de ese capital eleva dos cosas: la utilidad marginal del trabajo, que en este caso son los salarios, y por otro lado, abarata las mercancías que son compradas por los trabajadores que perciben esos mismos salarios. El mecanismo de mercado permite, permite al consumidor disfrutar de esos productos, de esas mejoras, obligando a esas tres clases rectoras siempre a trabajar de la mejor manera posible para ofrecer mejores cosas posibles a los consumidores. Bajo el sistema capitalista, cualquier persona puede formar parte de cualquiera de los tres grupos impulsores del progreso social. No constituyen ni clases sociales ni castas cerradas. Lo único que precisa una persona para ser capitalista, empresario o descubridor de nuevos métodos de producción es inteligencia y voluntad. Para el hombre de la calle, el hecho de que la economía fuera una ciencia diferente de las ciencias naturales y de la investigación técnica resultó de poca importancia y poco le llamó la atención. Y por eso, y por esa ignorancia, el hombre común cree que el progreso económico se le atribuye a una existencia automática o a los adelantos de la técnica y de las ciencias físicas. Para ellos no hay una relación de causalidad entre el pensamiento económico que prevaleció en Occidente hace 2 siglos y entre los progresos conseguidos por la ciencia técnica. Para el hombre común, las nuevas industrias surgen de algo mítico llamado el progreso, y esa ignorancia del pensamiento económico no les permite ver que bajo la economía de mercado, la riqueza ajena a nadie empobrece. Las grandes fortunas jamás provocan miseria y la riqueza de pocos, antes al contrario, deriva de la satisfacción procurada de muchos. Los empresarios, los capitalistas y los técnicos, bajo la mirada del mercado, prosperan únicamente si consiguen satisfacer las apetencias de los consumidores. En el frente anticapitalista aborda Mises cómo con el inicio del movimiento socialista se adoptaron ideas revolucionarias y reformadoras de cambio y fueron acogidas de forma entusiasta por los ignorantes y por los que no habían estudiado la teoría económica, desatando dos grandes pasiones en contra del capitalismo que fueron la envidia y el odio. Mientras el capitalismo a través de la economía de mercado buscaba la libertad económica y abolir privilegios de la nobleza sin despojarla de sus posesiones, ni de sus tierras, ni de sus riquezas, los aristócratas se sintieron amenazados, entonces se unieron a los enemigos del capitalismo. Y los teólogos de la época empezaron a desacreditar el liberalismo económico
indirectamente apoyando el intervencionismo del Estado y el socialismo. Menciona Mises que en esa época condenaron la economía de mercado, alabando contrariamente la supuesta superioridad de la omnipotencia estatal. Trabaja en su texto también que la gente apoyó el socialismo no porque supiera que iba a mejorar su condición, sino por rechazar el capitalismo, pensando que éste los perjudica. Se convierten al socialismo pensando que con él van a progresar y odian el capitalismo porque quieren creer que es algo dañino. Continúan negándose a estudiar los temas económicos, porque les parece que por ser una ciencia abstracta, la economía carece de sentido. Y para esto quiero leer un párrafo final que coloca Mises en su texto, que dice: cabe discutir si es conveniente o no que todo el mundo estudie economía en serio. Ahora bien, existe un hecho cierto. Quien habla o escribe acerca del capitalismo y del socialismo, sin conocer a fondo las verdades descubiertas por la ciencia económica, es un irresponsable charlatán. El capítulo 3 es la literatura bajo el capitalismo. Aquí, antes de abordar el capítulo, retomaremos ideas generales que ya hemos trabajado en anteriores capítulos. El primero, todos bajo el capitalismo podemos emprender proyectos o iniciativas que nos consideremos capaces de desarrollar, contrario a la sociedad estamental o feudal en la que se imponía lo que se debía hacer. Segundo, el capitalismo estimula la innovación, ya que quien perfeccione los sistemas de producción es quien obtiene el lucro. Tercero, la libertad se sujeta a la realidad, es decir, que aquí el soberano consumidor es quien aprecia o reconoce el valor en los productos o lo que él considere resulte interesante para él a la hora de comprar. Cuarto, la esencia del capitalismo radica en que es un sistema de producción de masa para la satisfacción de las necesidades de las masas. Y quinto, que el capitalismo eleva el nivel general de vida de las personas, alturas que antes no se podía imaginar, colocando comodidades que antes solo se le permitía tener a las personas de la élite. Y con estas ideas empezamos ya el tema del capítulo, en el que un ejemplo de esos productos que se podían adquirir antes por las élites y posterior al capitalismo también por las masas son los libros. La demanda de estos hizo que los escritores se integraran en la cooperación social del mercado. Antes del capitalismo, el escribir no era remunerativo. En el caso de los artesanos, pues ellos podían vivir de su oficio, pero los literatos no. A ellos les tocaba asegurar tener otra fuente de ingreso o vivir de la caridad de protectores de las artes y las ciencias. Sin embargo, el hecho de que ahora los libros se vendieran muy bien traía sus propios riesgos, ya que las masas compran o compraban los libros cuyos temas agradaban. Y el rebelde que se oponía a los temas que agradaban y escribía sobre su interés, pues poca retribución recibía. Por eso muchos críticos le achacan al capitalismo la supuesta decadencia de la literatura. Pero lo que ha hecho el capitalismo es sencillamente dotar de capacidad adquisitiva a las masas, pero pues no se le puede culpar por el buen juicio de las personas a la hora de comprar o de tener intereses. El libro trae a colación el ejemplo de las novelas policíacas, que surgieron como un género literario que tuvo gran acogida porque representaba un interés psicológico para las personas, ya que lo despertaba les permitía identificarse, un ejemplo, con el protagonista o en este caso con el detective y a los rivales, que eran los que él siempre ha envidiado, con el acorralado delincuente. Entonces allí vemos la relación con el resentimiento del que hablábamos hace unos capítulos, donde por motivaciones personales se sentía resentimiento al otro. En el apartado de la libertad de prensa, habla el texto de que la libertad de prensa es una señal de una nación libre. En los países socialistas, la libertad de prensa se degrada.
Publicar un libro o un artículo trae mayor riesgo si éste molesta a los gobernantes o a las personas influyentes. Y el papel y las imprentas en un Estado socialista pues son propiedad del gobierno. En cambio, si lo miramos bajo la mirada del capitalismo, en la que hay propiedad privada de los medios de producción, pues se puede hacer prensa libre. Este capítulo tiene un subtítulo sobre el fanatismo de la gente de pluma, que consideraba que la pobreza era consecuencia de injustas instituciones sociales que era preciso suprimir. Entonces, con la instauración de la propiedad y la empresa privada, se creaba un monstruo que había que destruir y pues ya que el capitalismo, según la gente de pluma, solo benefició a explotadores sin entrañas y condenó a las masas trabajadoras a la explotación y la pobreza, para ellos existe el Estado como un salvador que es el único capaz de doblegar al capitalismo. Aquí la idea del servicio debe sustituir a la idea del lucro y quienes impulsaron esa gran transformación fueron considerados progresistas, pues batallaban según ellos por un ideal generoso y que comulgaba con las leyes de la evolución histórica. Las ciencias económicas se alzaron en contra de esos postulados, demostrando que no era posible alcanzar los objetivos de los que ellos se hablaban y que lo único que se provocaría serían situaciones todavía más insatisfactorias, más miseria. Para los progresistas existen dos grupos sociales antagónicos que se disputan la renta nacional. Unos son los terratenientes, empresarios y capitalistas considerados la empresa, que bajo un régimen de libertad se apropian de todo y dejando para el trabajo, que es el otro grupo social donde están los empleados obreros y campesinos, tan solo les quedan pobres migajas, bastantes únicamente para la mera supervivencia. Los socialistas se muestran favorables con la planificación, con la socialdemocracia, la protección del obrero y le ponen fin, según ellos, a la abusiva codicia del empresario. Entonces, pues no detallaremos los desaciertos o las contradicciones de ese modo de pensar, sino que mencionaremos únicamente tres errores básicos. El primero es el gran conflicto ideológico de nuestra época, que no gira en torno al modo de distribuir la renta nacional, sino que lo que interesa es determinar desde el punto de vista social cuál es el mejor sistema económico, si el capitalismo o el socialismo, saber cuál le da al esfuerzo humano la máxima productividad, elevando el medio de vida de la gente más rápido y con mayor amplitud y superior calidad. El segundo es que no existe en lo económico una diferencia apreciable entre socialismo y comunismo. La organización social en ambos casos es la misma, la propiedad colectiva de los medios de producción frente a la propiedad privada de los mismos. Y pues la diferencia entre el socialista y el comunista es que el socialista no está dispuesto a vender como el comunista su patria a los agentes de Rusia, ni maquina la muerte de todos los miembros de la burguesía no marxista. Y el tercero es que el capitalismo y el socialismo constituyen sistemas sociales supremamente opuestos. Entonces no se podría pensar en una economía mixta o una combinación de capitalismo y socialismo. Menciona Mises que cuando Marx y Engels en el Manifiesto Comunista abogaban por ciertas medidas intervencionistas, ellos no estaban buscando un equilibrio entre el socialismo y el capitalismo, sino que ellos recomendaban esas medidas de intervención por considerar que constituían los primeros pasos para la instauración del comunismo. Entonces podemos concluir que la filosofía de los progresistas pues milita en favores del socialismo y del comunismo. Menciona Mises que ya el público, seducido por las ideas marxistas, pues constantemente pedía novelas y comedias socialistas, en la que lo malo y lo ridículo siempre era lo burgués y lo bueno y lo sublime era lo que tenía que ver con el proletariado. Con esos escritos o bueno, con el auge de este tipo de novelas y de obras, no se percataban ni permitían ver a las personas que el capitalismo es el sistema más apto para suprimir la miseria.
Al montar la producción en gran escala, pues las masas podían consumir más fácilmente y a menos costo. Menciona Mises que uno de los escritores de esta ola de socialistas en contra del capitalismo, que fue una figura muy destacada, fue Emilio Zola, eh, donde sus obras literarias no eran sino mera propaganda socialista. Para esos escritores, el hombre de negocios, o para esos escritores izquierdistas, el hombre de negocios no era más que un bárbaro, un borracho, una persona que encontraba placer en la prostitución, en los hipódromos apostando, en los cabarets, durmiendo con muchas mujeres. Pintaban pues al hombre de negocios como lo peorcito. El capítulo 4 se titula Objeciones de carácter no económico. Allí hay 5 subtítulos. El primero de ellos es el argumento de la felicidad. Aquí manifiesta Mises que los detractores del capitalismo gustan hablar fundamentalmente de dos argumentos en contra del capitalismo. El primero es que el poseer un bien material, ya sea un automóvil, una televisión, una nevera, no produce la felicidad. Y el segundo es que muchas personas todavía no tienen acceso a este tipo de bienes. Pues ambas afirmaciones son ciertas, pero eso no quiere decir que se le pueda cargar esa responsabilidad al sistema capitalista, ya que es la persona, pues al adquirir la televisión o cualquier otro bien, la que con su propio actuar pone de manifiesto que eso lo hace feliz o no lo hace feliz. Es algo psicológico. En otro caso, si eso no le proporcionara felicidad según la persona, pues se abstendría simplemente de comprarlo. Nosotros ya habíamos hablado de esto en capítulos anteriores, donde mencionábamos, bueno, que el hombre normalmente siente un impulso innato por mejorar su condición. Entonces, a medida que adquiere un bien, pues siente la necesidad de ir adquiriendo más. Aborda Mises también que el otro reproche que se le hace al capitalismo sobre los progresos que todavía no benefician a todas las personas, pues no corresponde, teniendo en cuenta que dentro del capitalismo, una vez se introduce algo nuevo, como antes decíamos, como un lujo, esto hace que solo unas pocas personas puedan acceder a él, pero a medida que va aumentando la demanda, pues ya se va colocando al alcance de las masas. En el subtítulo 2 encontramos el materialismo. Habla Mises que hay quienes censuran el capitalismo por su burdo materialismo. Reconocen que aunque hubo un nivel general de vida, una mejora en el nivel general de vida de las masas, esto los aleja de los cometidos verdaderamente nobles y elevados. Critican que a lo largo de la época capitalista fueron las ramas de la actividad científica las que progresaron y que las masas nunca supieron apreciar el arte contemporáneo. Pero dice Mises pues que la ausencia del sentido artístico nada tiene que ver con el capitalismo. Lo que pasa es que como el sistema enriquece a las masas, los transforma en consumidores, pero pues en el caso de la literatura, como ya lo habíamos visto, la gente consumía lo que le agradaba o lo que realmente querían leer. Ejemplo de ello eran las novelas policíacas que mencionábamos en capítulos anteriores. También menciona Mises que cualquier persona puede escribir, bueno, o hacer una obra genial de acuerdo a su gusto, pero pues bajo el capitalismo no se le garantiza que a las demás personas les interese y quieran consumirla. Habla también de que cuando la industria moderna comenzó a proveer a las masas de objetos necesarios para la elevación de su condición de vida o su nivel general de vida, pues el principal objetivo inicialmente fue producir a más bajo costo o lo que saliera más barato para las personas y llamara la atención. Esa medida que va evolucionando el sistema y a medida que las personas adquieren cosas, pues que van eh, requiriendo conseguir más, de mejor calidad, más bonitas, o ya empiezan a pensar en adquirir lujos. En la injusticia menciona Mises que son muchos los críticos y tal vez los más apasionados del capitalismo quienes lo condenan por considerarlo un sistema injusto.
pero dejan de un lado que la verdad, contrariamente a lo que ellos dicen, es que el capitalismo del dejar hacer fue el instrumento que enriqueció a los países occidentales mediante la creación del capital, que posteriormente fue invertido en máquinas y herramientas para mejorar los procesos de producción. Habla de que los países o las naciones que no permiten la aparición del capitalismo en sus regiones es porque no quieren. Entonces no pueden echarle la culpa al capitalismo, un ejemplo de Occidente, de su retraso o de la falta de progreso, ya que ellos tienen la misma opción de implementar el capitalismo del dejar hacer y el liberalismo económico. Lo que esas naciones con retraso en su desarrollo requieren es implementar la iniciativa del capitalismo y de la empresa privada sobre la acumulación de nuevos capitales, o sea, poder dejar trabajar a los empresarios. No se fijan que su pobreza se debe a su régimen fiscal, al control cambiario, a que impiden la inversión de capital extranjero y que sus políticas económicas internas dificultan la formación de empresas. A esos que condenan el capitalismo desde un punto de vista moral y que lo consideran un sistema injusto, los ciega la incapacidad para entender qué es el capital, cómo surge, cómo se mantiene y cuáles son los beneficios de emplearlo en el proceso de producción de sus naciones. Menciona Mises también que el ahorro es el que constituye una fuente única de capital, pues porque el capital por sí solo no incrementa la producción de los factores naturales ni la del trabajo, sino que solo cuando ese ahorro se convierte en inversión de un modo inteligente, es decir, de un modo rentable, es que incrementa la productividad. Menciona Mises en este capítulo que eh, que una sociedad capitalista siempre es más rica y próspera porque dentro de su organización aboga por el incremento del capital per cápita y por la más acertada inversión que se haga del ahorro que se tiene. Menciona que en una organización capitalista, bueno, en una sociedad capitalista, el nivel de vida de los trabajadores siempre es superior porque a ellos les corresponde un porcentaje cada vez mayor de la renta nacional que se les entrega en los salarios. En el subtítulo 4 encontramos la libertad, prejuicio burgués. Aquí menciona Mises a la civilización occidental, que fue la que se fraguó en ininterrumpida lucha por la libertad, hablando de que el hombre ha podido triunfar en su esfuerzo por sobrevivir y mejorar gracias a haberse organizado socialmente bajo el signo de la división del trabajo. Menciona que ese concepto de libertad es un concepto o una idea genuinamente occidental, que en el caso de los orientales y los occidentales, bueno, se diferencian fundamentalmente en que los orientales no se preocuparon por buscar ni por amar la libertad individual. En cambio, las sociedades occidentales más fecundas se cimentaron siempre en criterios de libertad y en la filosofía del dejar hacer, a la que se le deben pues los progresos sin precedentes que se dieron en la época del capitalismo. Pero menciona también que dentro de esa libertad pues hay que mantener una mutua cooperación y que sea pacífica. Entonces, por eso es necesario el Estado, que es el que regula que unas personas no se aprovechen de otras, ya que como el capitalismo acabó con la esclavitud y con las servidumbres y abolió los privilegios, proclamando la igualdad de todos ante la ley, entonces eso convirtió a los hombres en ciudadanos libres que ya no tenían por qué temblar ante el tirano y ante sus secuaces. Caso contrario con los socialistas y los comunistas, que al igual que hoy buscan es la abolición de la libertad individual y la implantación del intervencionismo o de la omnipotencia estatal.
Y este modo de pensar pues menciona nuevamente en este capítulo que fue apoyado por los intelectuales y que eran unos resentidos, que siempre pensaron que su fracaso no se debía a causas personales, sino que era una injusta condición de la organización económico-social que, pues, de la época. Menciona que bajo el capitalismo solo pocos pueden plenamente realizarse. Para estos críticos, la libertad bajo el dejar hacer únicamente alcanzaba a las personas que disponían del dinero o que disponen del dinero suficiente para comprar lo que necesitan o para lograr las oportunidades que quieren. Entonces, por eso ellos dicen que es el Estado el que debe intervenir imponiendo justicia social. Pero en últimas lo que quieren es que el Estado les retribuya a ellos imponiéndose sobre los demás. Mencionábamos también en otro capítulo precisamente ejemplos de esto, que lo que buscan no es igualdad para todos, no, sino que se les permita a ellos gobernar, bueno, o acceder pues a roles directivos arbitrariamente. En el subtítulo 5, La libertad y la civilización occidental, habla Mises de que todo el mundo bajo un régimen de economía de mercado, ya lo hemos dicho varias veces en este resumen, puede, de acuerdo con la división social del trabajo, perseguir aquellos objetivos que más le atraigan. Le resta es elegir a él cómo desea servir a sus conciudadanos. Cosa contraria pasa en una economía planificada. Allí se desvanece la libertad y la autoridad es la que determina la ocupación de cada uno. Bajo este modelo, pues se puede castigar o premiar, dependiendo enteramente del capricho de la persona que esté gobernando en ese momento. Con el capitalismo pasa lo contrario. Gana el que cuide al público de la mejor manera o lo más barato posible y pues o sea, según la percepción del consumidor. Entonces podríamos decir que en la economía de mercado se constituye un continuo proceso de selección social, que es la que determina los ingresos y la posición de cada uno. En este caso, esa posición de cada uno bajo el régimen de libertad económica y de la libre división del trabajo depende de la apreciación que el público haga o o sea, la apreciación que tenga el comprador de lo que le ofrezcan. En cambio, en el colectivismo, pues por fuerza se acaba siempre la libertad y se convierte a la gente en esclavo del que ostenta el poder. Por eso es que no se puede pensar, bueno, manifiesta Mises que por eso no se puede pensar en el socialismo como un sistema de organización social, ya que este lo que busca es el aislamiento y sirve simplemente para desintegrar la cooperación humana, provocando la pobreza y el caos. Entonces, si comparamos Occidente y Oriente, pues se podría decir que el mal de Oriente fue que renunció a la idea de la libertad frente a la imposición del Estado. Nunca se rebeló contra el tirano ni intentó asegurar los derechos individuales frente a los gobernantes. Por eso fue que allí fue imposible montar un sistema que protegiera la propiedad individual y era imposible pues la acumulación del capital. En cambio, en la sociedad occidental, la gente competía entre sí por conseguir los mejores cambios. En Oriente, el hombre común solo encontraba un camino a seguir para su prosperidad y era estar al servicio del príncipe. En cambio, en la sociedad occidental, el campo de acción era más grande porque era el conquistar la fama, la eminencia, los honores y la riqueza. Bastaba sencillamente ambición para buscar conseguir lo que se quería. Capítulo 5. El anticomunismo anticapitalista. Este capítulo habla del cambio y su inevitable ocurrencia, ya que este es inherente a la mera existencia y pues siempre estamos en época de transición.
pero tercamente nos engañamos pensando en una invariable existencia, en que todo puede estar quieto y que no queremos cambiar nuestras condiciones. Son razones psicológicas las que nos llevan a pensar así, dado que como el cambio altera las condiciones de vida y el ambiente y pone en peligro pues, los sistemas tradicionales de producción y consumo, molesta también a los de tarda inteligencia ya que los obliga a pensar. Expone Mises que aunque contrario a nuestra naturaleza de constante transición, tendemos a ser conservadores por naturaleza y por la resistencia de la mejora, pues por el miedo al cambio. Surgen reaccionarios como los aristócratas y los conservadores, o los intelectuales y los artistas de los que ya habíamos trabajado en este resumen. Estos atacan y están en contra del capitalismo y sus ideas libertarias. Menosprecian las actuaciones y las capacidades de los que dirigen a las empresas, y en el texto podemos apreciar un pensamiento sobre qué pasaría si se clausura ese grupo de personas. Pero pues este pensamiento iría en contra de la misma libertad que debe ser concedida a todos, porque para que unos pocos puedan aprovecharla y ponerla al servicio de toda la humanidad, pues esta debe garantizarse a todos. Para el caso de Occidente, aparece Sorel con su ideología y su sindicalismo agresivo, donde él manifestaba que solo la acción tenía interés. Recomendaba siempre luchar por un mito, indistintamente de cualquiera fuera su contenido, rechazando todo esfuerzo intelectual, incluso el de los teóricos de la revolución. Y paradójicamente fueron los intelectuales los primeros que exaltaron su pensamiento, hasta que esos mismos intelectuales en sus estudios comenzaron a advertir que ni siquiera adhiriéndose a ese pensamiento podrían ser salvados ellos de la tortura o de la muerte que promovía Sorel. El texto describe que se formó un falso frente anticomunista donde sus seguidores se calificaban como anticomunistas liberales, pero sería más exactos si se llamaran anticomunistas porque pretendían oponerse a ideas revolucionarias, pero siempre hablaban de Marx como un liberador de la humanidad. Aspiraban a un orden socialista donde ellos o sus amigos fueran los que manejaran el poder. Entonces, menciona Mises que todo movimiento anti algo siempre implica una actitud negativa. Y habla sobre la experiencia soviética y el lamentable fracaso de todos los experimentos socialistas, concluyendo así que el capitalismo y el dejar hacer sería lo que impediría que las naciones civilizadas de la Europa occidental, de América, de Australia, fueran esclavizadas ante esos pensamientos socialistas. Con lo expresado anteriormente, damos por finalizado el resumen del libro La mentalidad anticapitalista del profesor austriaco Ludwig von Mises. Espero que haya sido de su agrado y que les sirva para entender un poco lo que el autor quiere expresar con su texto, teniendo en cuenta que es una mirada de tipo económico lo que realiza el profesor en su ensayo. Muchísimas gracias.